Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a comenzar de nuevo con el modelo de reacciones químicas, pero ahora ya no vamos a profundizar tanto en el tipo de compuestos, sino que vamos a centrarnos en el modelo de reacción, que es lo que nos interesa saber para el nuevo examen de admisión que estamos por enfrentar, que es el del Politécnico. Ahora, para el modelo de reacción vamos a tener los compuestos que son óxidos metálicos y vamos a trabajar con su fórmula. Su fórmula la pueden verificar en el formulario, que será 1 metal en combinación con el ion óxido. En este caso, el ion óxido o el oxígeno siempre trabajará con una valencia de -2, es decir, esta valencia la veremos intercambiada en el número de oxidación que se encuentra aquí abajo. Y asimismo, donde tenemos diferentes representaciones de qué significa cada uno en la fórmula. Sin más preámbulo, entonces vamos directamente a la reacción. En la reacción podemos ver que tenemos un no metal señalado con un estado de agregación X. Ya que no sabemos con qué elemento no metálico vamos a trabajar, podemos señalarlo como cualquier estado de agregación. Recordemos que los estados de agregación para los elementos que son no metálicos son variados, pueden encontrarse sólidos, líquidos y gaseosos. En este caso solamente un solo líquido, y se van a combinar con el oxígeno, recordando que el oxígeno siempre se combina de manera diatómica, eso es sencillo. Ahora vamos a elegir un elemento sencillo para trabajar. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, un halogenado. Un halogenado, por ejemplo, el bromo. Mencionábamos a estos de aquí. Bromo, en estado de agregación, es el único elemento no metálico en estado de agregación líquido, que por tanto, vamos a ponerlo aquí, debe tener un modo de combinación. Los modos de combinación son muy distintos. Por ejemplo, si es no metal que es gaseoso, se combina de manera diatómica. Si es bromo, en este caso el único no metal que es líquido, se combina de manera monoatómica. Y si tuviéramos un elemento sólido no metálico como el fósforo, el azufre, el carbono, pueden combinarse de múltiples formas, por ejemplo de manera octatómica, de manera tetratómica, de manera triatómica, inclusive de manera monoatómica como el carbono. Entonces tenemos aquí al bromo. Ya sabemos que vamos a combinar bromo con el elemento oxígeno diatómico, siguiendo la fórmula de arriba. Entonces, ¿cómo sabemos qué elemento o qué compuesto es el que va a surgir en el modelo de reacción? Recordemos que todos los elementos tienen números de oxidación. Este de aquí es un elemento del grupo 7A. Entonces, como es del 7A, nosotros vamos a recordar que tiene 4 números de oxidación posibles. ¿Cuáles son esos 4 números? +1, +3, +5 y +7 en cuanto a los números positivos. Y un único número negativo que es de -1. Vamos a trabajar un número de oxidación al azar, por ejemplo, que sea el +5. Ese es el número de oxidación que vamos a trabajar para el bromo, +5. El oxígeno ya sabemos que trabaja con -2. Ahora, para saber qué es lo que va a salir en el modelo de reacción, nos vamos a fijar en la fórmula. Si tú sustituyes en la fórmula, entonces vas a saber qué compuesto va a salir. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos aquí bromo y oxígeno. De antemano sabes que aquí tienes que colocar un 2. ¿De dónde proviene ese 2? Ese 2 proviene del número de oxidación que está manejando el oxígeno. Entonces, ese 2 que está ahí arribita lo vamos a poner aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya que obtuvimos ese 2, vamos a trabajar el número de oxidación del bromo. El número de oxidación del bromo es +5. Entonces, ese +5 nosotros de aquí arriba, el número de oxidación, lo vamos a pasar a su índice. Nosotros pasándolo a su índice, después tenemos que aplicar los 3 criterios que ustedes ya saben. ¿Cuáles son los 3 criterios? Divisibilidad, igualdad y unidad. ¿Son divisibles entre sí? No. ¿Son iguales entre sí? No. Y por último, ¿hay alguna unidad que yo deba quitar? Tampoco. Entonces el compuesto así queda. Frecuentemente en el poli ya les comienzan a preguntar algunas cosas como aplicaciones, como usos que tienen. Este es un óxido o anhídrido muy conocido porque se utiliza en los sedantes, es el óxido brómico, anhídrido brómico. En este caso, ya para saber el producto que tenemos, como no hay ningún criterio que aplicar, nosotros vamos a dejar el compuesto tal cual. Lo único que tendríamos que hacer en este caso sería equilibrar la reacción. ¿Ya saben equilibrar entonces? Si aquí tenemos un 5 y aquí tenemos un 2, tenemos que cruzarlos y multiplicarlos por su contrario. 5 lo vamos a pasar de este lado, 2 lo vamos a pasar de este lado. En ese caso tendríamos con oxígeno 5 por 2, 10, 2 por 5, 10, y solamente nos quedaría por balancear el bromo. Tenemos 2 por 2, 4. Un número que multiplicado por 1 nos dé 4, 4 mismo. Y con eso nosotros tenemos entendido cómo se forma un óxido no metálico.
Pongamos otro ejemplo, supongamos el flúor. Flúor es un elemento que frecuentemente no se combina con oxígeno. Vamos a poner otro, supongamos el cloro. El cloro es un elemento no metálico gaseoso, entonces se debe combinar de manera, aquí lo vamos a ver con un subíndice de 2, se combina de manera diatómica. Asimismo, este es un gas. Muchos tienen la errónea idea de que cuando les hablan de cloro, piensan que el cloro es prácticamente el que utilizamos en la casa para trapear o para hacer aseo o para desinfectar, ¿no? Este de aquí es un gas que es muy fuerte y que de ahí mismo se puede obtener algunas sales en combinación con otras sales y bueno, hidratándolo podemos generar lo que son las leches o el cloralex o el cloro, como ustedes lo conocen. Ahora, combinándolo en este caso, por ejemplo, con el oxígeno, que es lo que estamos trabajando, vamos a tener que este también es un elemento del grupo 7A, y al ser un elemento del grupo 7A va a trabajar los mismos números de oxidación que el bromo, es decir, todos los números impares hasta llegar a 7. Sin más detalle, podemos darle el número más alto, por ejemplo el número 7, que aquí trabajó el número 7, el más alto. Si nosotros intercambiamos y cruzamos los números de oxidación, veremos lo siguiente: cloro, oxígeno. Como índice nos guiamos en la fórmula, tenemos un 2, y como índice nos guiamos en este que está aquí arribita. ¿Qué número es el que está aquí arribita? Es un 7, entonces ese mismo vamos a cruzar. Si se dieron cuenta, ambos son números impar. Bueno, este es un número impar y este es un número par, por lo tanto no van a aplicar el criterio de divisibilidad. Igualmente, 2 y 7 no son iguales. Y por último, la igualdad no compete para ellos porque no hay un 1 que quitar ahí, entonces lo vamos a dejar igual que en el ejemplo anterior. Vamos a suponer, por ejemplo, ahora el balanceo. Tenemos 7, tenemos 2. Tenemos que recordarlo, sencillito. Si aquí hay un número par y aquí hay un número par, lo que podemos hacer para equilibrarlos es cruzarlos. Los cruzamos. Este 2 lo vamos a poner en el producto y este 7 se lo vamos a poner donde los reactivos. Entonces tenemos 7 por 2, 14, 7 por 2, 14. Nos queda por balancear un solo elemento que es el cloro. 2 por 2, 4. 2 por ¿cuánto? Por 2 también, para que esté equilibrado. Último, le hicimos uno líquido, uno gas. Vamos con un sólido. El azufre, por ejemplo, es un elemento en estado de agregación sólido que tiene muchas formas de combinación. Tanto se puede combinar, por ejemplo, monoatómico, como se puede combinar octatómico. En este caso, azufre octatómico, nosotros lo escribimos con un 8 en el subíndice. Y de estado de agregación sólido. Ahora, lo vamos a combinar con otro elemento, lo vamos a combinar con el elemento oxígeno. Este en estado gaseoso. Tiene diferentes números de oxidación. Este es un elemento del grupo 6A, por lo tanto entonces tiene que trabajar todos los números pares hasta llegar a su grupo, 2, 4 y 6, y el número negativo que es menos 2. Vamos a darle el número de oxidación más alto. Número de oxidación más alto, ¿cuál sería en este caso? Sería 6. Número 6. Vamos a hacer el cruce. En el producto sustituimos en la fórmula no metal, azufre, oxígeno y ponemos los subíndices. Subíndice de 2, subíndice de 6. Cruzamos los números de oxidación. 2 y 6. Mitades. ¿Tiene? Sí, son divisibles. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. ¿Aplica otro criterio para ellos? Veamos. ¿Igualdad 1 y 3 quedan como números iguales? No. Son impares, pero no son iguales. ¿Algún otro criterio? La unidad. Este 1 hay necesidad de escribirlo, menos no hay necesidad de escribirlo y lo podemos cancelar. Entonces, esto nos daría una entrada para saber que la fórmula quedaría como azufre 1, ese no se escribe, oxígeno 3. ¿Sí? Y en este caso, cuando preguntamos, ¿cómo sabemos qué estado de agregación? Ahorita lo vamos a poner al final. Hacemos el balanceo. Tenemos aquí 2 oxígenos y aquí 3 oxígenos. Nos vamos con los oxígenos para balancearlo más rápido. Tenemos aquí 2 por 3. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Pero aquí tenemos que poner el número contrario, que sería 2. Tenemos 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Híjoles, hay un detalle. No cumple con esto, pero puede aplicar también para el azufre.
este es un número par el que tiene aquí y este es un número impar. Entonces podemos cambiar los coeficientes. Vamos a borrarle aquí. Un número que multiplicado por 1 nos dé 8, 8. Ya lo tenemos. 8 por 1, 8. 8 por 1, 8. Nos falta corregir el auxilio. 8 por 3, 24. Un número que multiplicado por 2 nos dé 24, 12. No les extrañe ver que podemos poner números grandes. Sí se pueden poner, solamente que no son frecuentemente verlos. Al menos en ecuaciones muy sencillas, no. Pero en ecuaciones muy avanzadas, sí. Ahora, para el estado de agregación siempre predomina el del primer estado de combinación. Es decir, el óxido de bromo o el pentaóxido de dibromo lo vamos a encontrar en el estado de agregación que predomina para el primer elemento, que es líquido. Como el bromo es líquido, frecuentemente el compuesto también va a ser líquido. Está en este caso el otro anhídrido, el anhídrido perclórico, que es de los anhídridos más altos. Gaseoso, gaseoso. Estado de agregación, gaseoso. Y por último está azufre sólido, oxígeno gaseoso. Esto lo podemos considerar como un compuesto sólido, aunque también puedes encontrarlo en su variante como un gas. Y con eso nosotros ya tenemos entendida la reacción de cómo es un óxido no metálico.